transmitiendo desde la Ciudad de México. Para el operador de divisas de habla hispana. Para el operador de divisas de habla hispana. Esta es Radio Forex Hispana. A través de forexhispana.com. Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. Lunes ya nuevamente, bienvenido a este espacio en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana de Punto 9. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Yo soy Sergio Rocha, le doy la bienvenida para este programa de este día de hoy, lunes 15 de junio, día donde nosotros los que somos traders agradecemos el no estar dependientes de una nómina haciendo colas en un banco, ¿no? O teniendo que pagar gente en un banco, pero bueno, en fin, así las cosas el día de hoy. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta jornada de este lunes ya le decía yo 15 de junio, y resulta ser que en esta ocasión, bueno, pues volvemos a amanecernos con, ya no la sorpresa, porque honestamente yo creo que a estas alturas ya a nadie le sorprende este hecho, pero sí la situación, vamos a decir que nuevamente fracasaron las charlas de Grecia con sus acreedores en este domingo. Habían intentado muy rápidamente, decían ellos, sacar adelante otra vez este tema. Sin embargo, bueno, pues llegan nuevamente con batida de babas allá a la Comisión Europea. Y yo no entiendo cuál es el sentido de estar generando expectativas en el mercado y no cumpliéndolas. Pareciera ser que la intención de Alexis Tsipras es pues perder toda la posible credibilidad que en algún momento pudiera haber tenido, ¿no? El estar continuamente intentando cosas que sabe que no van a funcionar, que ya tiene bien claro, que le han dicho bien claro que no van a proceder a menos de que conceda recortes en las pensiones, que son gastos de perspectiva de largo plazo, muy pesados para todos los presupuestos gubernamentales, y aumentos en impuestos que puedan hacer creíble el que se va a retornar, ¿no?, a un escenario viable en la economía de Grecia. Pues la ausencia de estas concesiones por parte del gobierno de Grecia, que no son concesiones, es la ausencia de cumplir con estos requerimientos, se debería decir, pues finalmente me parece que lleva exactamente a lo mismo, y lo que está haciendo, señalaba creo que muy claramente el señor Sigmar Gabriel, diciendo este lunes en su columna del Bild Zeitung, según reportan, no la he leído yo, pero es lo que se ha dicho en todos los medios, lo que está haciendo Grecia es simplemente acabarse el tiempo, ¿no?, con estas negociaciones que no llevan a nada, ¿no?, intentando tratar por la vía del mareamiento, parece, ¿no?, insistiendo en lo que no va a ser, pues está acabando con su tiempo, pero también ya ahora con la paciencia, decía él, de los europeos. Y luego sentenciaba algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Ni los contribuyentes de Alemania, ni podríamos agregar los de el resto de los países que le están haciendo el rescate financiero, tendrían por qué cargar con el costo de las promesas exageradas de campaña de el gobierno de Alexis Tsipras, ¿no? Me parece que ese es el punto clave. No vamos a correr con el gasto de tus promesas de campaña irreales. Y esto va para Grecia, pero también va para todos aquellos partidos antiausteristas que están queriendo cambiar a estas alturas del partido, que yo creo que ya es tarde para eso, cambiar la forma o el approach que ha tomado la eurozona para hacer frente a la crisis subprime que teníamos ya encima, y que venía, por cierto, de un largo antecedente de baja productividad como uno de los principales problemas para el crecimiento de la eurozona, que simplemente no ajustan las cuentas. Pero bueno, vamos a empezar en orden. Déjeme platicarle cómo va el mercado el día de hoy. Bueno, obviamente la decisión de Grecia
de volver a presentar un plan que no es aprobable por parte de los miembros del Eurogrupo. Me parece que redunda nuevamente en lo mismo. El Dow Jones cae en 0.97%, FTSE 100 de Inglaterra cae 0.99% en esta mañana, DAX Industrial de Alemania cae 1.98%, CAC 40 de Francia cae 1.87%, IBEX 35 cae 1.10%, y por cierto, me llama mucho la atención que siendo uno de los países de la periferia, esté reaccionando tan bien a estos datos. Hay que tomar en cuenta que la rentabilidad de la deuda española ha tenido que estar subiendo en estas últimas jornadas. De hecho, le puse una nota ahí en la fanpage de Facebook, que le recomiendo que todas las mañanas esté dándose una vuelta por ahí. Estoy teniendo el cuidado de todos los días que haya notas interesantes, publicárselas, sobre todo que tienen que ver con el ambiente financiero, esas noticias de las principales agencias internacionales en la fanpage de Facebook, para darle un contexto un poco más amplio, más allá de lo que es la charla de todos los días, en la mañana de Forex con Café. La última emisión de deuda que hizo España colocó bien, tuvo buena acogida, pero también tuvo rentabilidades altas, ¿no? Más altas de lo que se había visto en buen rato. Entonces ahí hay una señal adicional de cómo se está empezando a complicar el escenario. En el tema de Asia hubo muy pocos movimientos, una caída del 0.09% para el Nikkei 225 de Tokio, que cerró este lunes en las 2.387 unidades, y una caída del 0.1% en el Standard & Poor's asiático, que también tuvo una caída que llevó a cerrar en las 5.538.8 unidades, una caída del 0.1%. En esta mañana, en medio de movimientos para el dólar que traen una ligera ganancia del 0.24%, vienen caídas de precios interesantes, yo creo que más por el ensombrecimiento de las perspectivas de crecimiento mundial, que es algo que no solamente se apersona ante la persistente complicación del tema de Grecia, sino que también debido a comentarios que se han vertido por algunos miembros importantes que vamos a estar discutiendo el día de hoy, donde dicen, ¿sabes qué? Pareciera ser que las tasas de crecimiento después de la crisis subprime van a ser más lentas de lo que originalmente estábamos acostumbrados a tener, y bueno, pues estas perspectivas de menor consumo entonces obviamente debilitan también el precio de los crudos. El West Texas Intermediate baja a 59.09 el barril el día de hoy, una caída del 1.45%, las del Brent del Mar del Norte todavía caen más fuerte, 1.91% a 62.65 el barril. Y continuando con más de este recorrido, bueno, le decía yo, el dólar index trae una ganancia ligerita de 0.17% ya ahora en este instante. Por cierto, en la plata, pocos movimientos, el oro prácticamente sin cambios en 1181.54. La plata con una muy ligera ganancia del 0.33%, son 5 centavitos, lo que ha subido con respecto al cierre del viernes, 16.02. La cotización de la onza de plata a la vista. Y en las monedas de América Latina, bueno, pues tenemos algo de presión en el peso mexicano. El cruce sube otra vez 0.20% a los 15.42. Lo tengo sin cambios el peso colombiano en 2.524, con un desliz del 0.4% al peso chileno en 633.10. Al peso argentino lo tengo sin cambios en 9.037, y al sol peruano lo tengo con un fortalecimiento pues nada malo ya, 0.47%, estamos hablando de 3.1392 como lo colocan en esta mañana del día de hoy. El peso boliviano se fortalece 0.15%, dicen, el cruce sube a los 6.8494, y el dólar yuan lo tengo sin cambios en esta mañana en 6.2080, así las cosas el día de hoy. Corte comercial, yo regreso enseguida con más aquí en esto que es Punto 9, para empezar con todos los detalles de lo que estuvo pasando precisamente con el tema de Grecia. Regresamos. Punto 9, lo hacemos juntos. Hola, soy Sergio Rocha. Tengo 10 años operando los mercados de divisas.
Déjame acompañarte con mis comentarios y la mejor música en inglés y español todos los días desde la apertura de mercados en Europa hasta el mediodía americano, aquí, en vivo, en Forex Hispana Web Radio. Sintonízanos de lunes a viernes por www.forexhispana.com. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos con más en vivo. En esta mañana tenemos a Mario Draghi en una presencia en el Parlamento Europeo hablando del sistema financiero y la seguridad del sistema financiero con los temas de la expansión cuantitativa y los efectos secundarios de esta expansión cuantitativa y de las compras de bonos que está haciendo el Banco Central Europeo. Y dentro de estas declaraciones, la cabecera de nota que nos llega, la primera, es que declara que, bueno, pues se espera que la recuperación de la economía de la eurozona se amplíe por delante. Bueno, esto es normal en medio de este programa de expansión cuantitativa. También Draghi dice que no puedes cambiar la política monetaria para tratar de ayudar a las compañías de seguro. Y aquí hay un punto que ya inclusive lo tocó en la última conferencia de prensa con relación a su decisión de política monetaria más reciente del Banco Central Europeo, donde decía, entendemos que estamos generando un problema para conseguir rentabilidad a las compañías de seguro, que tienen un espectro muy limitado de opciones en las cuales pueden invertir para obtener mejores rendimientos, pero no podemos, dice el día de hoy, o agrega, porque esto ya lo había dejado entrever en la última conferencia de política monetaria, no podemos cambiar, ¿no?, la política monetaria para todos, digamos, a fin de ayudar al sector asegurador en la eurozona. Yo creo que aquí más bien tendría que haber un cambio en la regulación para ver qué títulos podrían tener, pero este es un punto delicado y de muchísimo debate, y no se va a hacer pronto. Este punto implica que tendrían que autorizarle a las aseguradoras correr riesgos a lo mejor en otro tipo de instrumentos, o ampliarles el abanico de opciones de instrumentos a invertir para poder hacer frente a este tipo de periodos, y eso solo pasaría en el caso de que se viera que va a ser sostenible por muy buen rato las rentas ultra bajas que estaría provocando las políticas monetarias del Banco Central allá en Europa, porque a cambio de hacer esto, bueno, pues también estás poniendo en el riesgo de pérdida, que por eso es que está muy limitado en las opciones en donde pueden invertir las aseguradoras, estarías poniendo en riesgo buena parte de ese dinero. Imagínate que de repente se le autoriza a las aseguradoras a correr riesgos bursátiles, digamos, más amplios, de repente te salgan con que no, pues tuve una pérdida del capital del 25% en un mal movimiento de la bolsa, ¿no? Esto implicaría que muchos fondos de pensión, muchas rentas vitalicias, por ejemplo, que suelen haber en las aseguradoras, simplemente quedarían sin un sustento de viabilidad para sus pagos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, aquí hay que recordar que el negocio de las aseguradoras es hacer inversiones que a la larga obtengan suficiente dinero para que las aportaciones de los socios les den una buena ganancia en el tiempo en las que no utilizan para pagar estas situaciones de imprevistos o de riesgos, se llama, a los asegurados, ¿no? Entonces, pues ahí es donde está el debate. En el corto plazo entiende, dice Mario Draghi, el Banco Central, que estamos afectando a este sector, pero no podemos cambiar una decisión que está tomada en el bien de todos por un sector nada más. Bueno, así las cosas. Dejando ese punto de lado, que es lo que está pasando en esta mañana ahí en el Parlamento Europeo, regresamos con el tema de Grecia. Y bueno, pues el nuevo intento para romper el bloqueo en las negociaciones entre Grecia y sus acreedores internacionales fracasó este domingo entre la frustración de los líderes de Europa. Los responsables de la Unión Europea culpan a Atenas por el fracaso de estas negociaciones, recalcando que Grecia llegó sin ofrecer nada nuevo para garantizar los fondos que solicita le depositen, al menos los que sean suficientes para pagar los 1.600 millones de euros que debe de entregar al Fondo Monetario Internacional a finales de este mes. Grecia responde a esto que, bueno, pues seguía dispuesta a seguir hablando, pero que los representantes, y fíjese usted el tamaño de declaración, los representantes de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, pues decía a Grecia, no estaban autorizados a negociar más. Atenas reiteró que no va a ceder a las demandas de recorte de sueldos y jubilaciones. Vamos, Grecia llegó proponiendo que sin este tipo de soluciones se le diera el préstamo y pues los otros dijeron, ¿sabes qué? Es que no estoy autorizado a
permitir que pase algo así, ¿no? Así que regresa y traen una propuesta más seria después, ¿no? La Comisión Europea dijo en su comunicado que los ministros de finanzas de la eurozona abordarían el tema este jueves, después de este último intento fallido para llegar a una solución. Ninguna de las partes está en duda en cuanto al tema de la pues premura que se necesita para este acuerdo, o la premura que hay de sacar este acuerdo. Grecia, es claro, debe pagar 1.600 millones de euros al Fondo Monetario Internacional, o así como unos 1.800 millones de dólares, o se arriesga a caer en un impago de su deuda. Y dado que aparentemente no es posible llegar a un acuerdo técnico, es probable que los ministros tengan que tomar decisiones políticas difíciles sobre la permanencia de Grecia en el bloque monetario, señala Reuters. Si se produce una salida de Grecia del bloque, una Grexit le llaman, luego de años de negociaciones y 2 rescates de emergencia que ya totalizan 240.000 millones de euros, Grecia quedaría en un limbo, esto sin contar pues con el histórico golpe, la mancha, ¿no? Que dejaría al proyecto más ambicioso de Europa, que es precisamente la eurozona. El primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, habría dicho que aceptaría compromisos de austeridad y reformas a cambio de que se aliviara la deuda de Grecia, es decir, hacerla más viable la deuda de Grecia por medio de un nuevo haircut. Pero la Comisión dijo en un comunicado que las propuestas de Grecia siguen siendo incompletas. Aunque hubo ciertos avances, las discusiones no han tenido éxito, dicen, porque aún sigue habiendo deficiencias importantes, diferencias significativas entre los planes de las autoridades de Grecia y los requerimientos que presentamos las instituciones de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, en torno a entre 0,5% y 1% del Producto Interno Bruto, o el equivalente a hasta 2.000 millones de euros en medidas fiscales en base anualizada, dijo la Comisión. Los responsables de la Unión Europea dieron a conocer que Atenas habría acercado sus posiciones con los acreedores sobre la magnitud de superávit primario de Grecia, el balance de presupuesto antes de pago de deuda, pero que no había indicado cómo es que lo pensaba lograr. Es decir, dijo, sí, me comprometo a esto, pero no dio las pistas de por dónde, ¿no? Añadieron que la delegación de Grecia, liderada por el viceprimer ministro Yanis Dragasakis, no había ofrecido absolutamente nada nuevo en estas negociaciones. En un comunicado, Dragasakis dijo que Atenas sigue dispuesta a reanudar las conversaciones, aunque culpaba a los acreedores europeos por insistir en la reducción de pensiones y las alzas del IVA para cerrar la brecha presupuestaria prevista. Bueno, es que si no propone nada distinto, lo suficientemente efectivo, no tiene por qué haber una concesión, nada más porque dice, sí me comprometo a lo que después no voy a poder cumplir con lo que estoy dispuesto a hacer, ¿no? Básicamente es el problema. Los líderes europeos están presionando a Tsipras para que ofrezca más concesiones en un acuerdo con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Atenas podría caer en default en poco menos vamos a decir, en un par de semanas ya podríamos estar en default. Las fallidas negociaciones se producen tras indicios de una animosidad mayor desde los socios de Grecia en la Unión Europea. De hecho, las palabras más duras ya no surgieron de los críticos conservadores de Atenas, sino de Sigmar Gabriel, el jefe de los socialdemócratas en Alemania, que hasta hace poco se había identificado como ser uno de los más empáticos al tema de Grecia, al menos en el Standard de Berlín. Gabriel escribió en una columna, le decía yo, en el Bild Zeitung, que estaría deseando que Grecia siguiera dentro de la eurozona, pero que no solo a Grecia se le está agotando el tiempo, sino también la paciencia de toda Europa. Duras las declaraciones de Gabriel, que cambian el sentido, digamos, de apoyo que había expresado en ocasiones anteriores. Y bueno, las declaraciones de Tsipras, la verdad es que tampoco ayudan mucho. Grecia esperará pacientemente a que sus acreedores, fíjese usted el tamaño de declaración, adopten una postura realista en las negociaciones para lograr un acuerdo de dinero a cambio de reformas, decía Alexis Tsipras, citado en un diario en Grecia, un día después del fracaso de esta última ronda de conversaciones. Vamos, dicho en otras palabras, están locos si creen que voy a autorizar algo así, diría el señor Alexis Tsipras. Tsipras también dijo que la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo están insistiendo en recortes adicionales de las pensiones de Grecia por razones políticas. Uno solo puede ver una intencionalidad política en la insistencia de los acreedores sobre nuevos recortes a las pensiones después de 5 años de saqueos bajo rescate, decía Tsipras en declaraciones al diario griego el Ton Sintakon.
Syntacton, vamos a esperar pacientemente hasta que las instituciones accedan al realismo. Bueno, es que aquí el que no tiene tiempo es Grecia finalmente, ¿no? Mire, aquí no hay duda sobre esto, o sea, va a salir mal parada Europa de este despapalle, es un hecho. Le va a ir mal a toda Europa y probablemente a todo el mundo con el tema de Grecia, pero la postura de, pues hasta que tú digas, ¿no? Así como si no le pasara nada a Grecia porque no cambiaran las posturas, me parece que es irreal más bien esa, ¿no? Grecia no está en la posición de explotar o de dejar que pase el tiempo hasta que explote la situación, porque pero así hands down dirían los americanos, al que le va a ir peor de todo esto es a Grecia. Es como, digamos, en este caso, es como si estuvieran empeñados todos en ir corriendo a máxima velocidad contra una pared o un muro de contención, y nada más la única diferencia aquí es que la defensa es Grecia, ¿eh? El resto del coche se va a abollar, pero la defensa va a quedar hecha pomada, o sea, no va a quedar piedra sobre piedra de esa economía si estalla y queda con esto fuera de la eurozona. Pero bueno, así las cosas el día de hoy. Continuando con más el día de hoy, dentro de este escenario, más comentarios alrededor de estas decisiones de Grecia, de lo que presenta y lo que está dispuesto a tolerar, en fin. El presidente del Deutsche Bundesbank, el señor Jens Wittmann, dice este lunes que pues también se le está agotando el tiempo a Grecia para alcanzar un acuerdo. La probabilidad de un fracaso aumenta día con día y es casi imposible seguir la serie interminable de contratiempos y dificultades en estas negociaciones, declaraba Wittmann durante una conferencia ya en Frankfurt. Sus comentarios se producen, le digo, en reacción a lo que pasó este domingo. Y también tenemos en el tema las declaraciones duras de Dombrovskis. La zona del euro tiene que estar preparada ya para cualquier eventual escenario con Grecia, decía el vicepresidente de la Comisión Europea, el señor Valdis Dombrovskis, en una entrevista con el periódico El Mundo publicada este lunes. Dombrovskis dijo al diario que estaba decepcionado después de que la última ronda de conversaciones entre Grecia y sus acreedores hubiera fracasado este fin de semana. Los acreedores dijeron, insisto, que Atenas pues simplemente no había llegado con nada nuevo, ¿no? Siempre hemos dicho que podemos contemplar alternativas a algunas de las reformas previstas en el programa de rescate siempre que se aporten algún valor real en estas propuestas, decía Dombrovskis en la entrevista, y al mismo tiempo los Estados miembros están comprensiblemente nerviosos porque hay que garantizar que la eurozona pues ahora ya esté preparada para cualquier escenario con Grecia. Es decir, están subiendo la retórica. ¿Usted se acuerda de las declaraciones que hacían todos los miembros en la eurozona hace apenas unas semanas? Decían, no, hombre, el tema de la salida de Grecia es algo que ni siquiera estamos contemplando. Por ahí alguno inclusive llegó a declarar así descaradamente, no tenemos ningún plan de contingencia porque es un escenario que simplemente no va a pasar. Bueno, ya la retórica la cambiaron. En ese momento le decía, de estúpido sería creer que no estaban haciendo nada, ¿no? O sea, y de más estúpidos no hacer nada todavía, ¿no? Pero vamos, ya le suben la retórica un poquito ahora y dicen, ¿sabes qué? Ahora sí, preparados porque esto puede tronar en cualquier momento. Es decir, por nosotros te vamos a dejar caer, ¿eh? No hay más que hablar en esto. Así lo dijo este responsable del segundo puesto dentro de la Comisión Europea. Y bueno, pues ahora dice también que Grecia debería de tener una estrategia clara y creíble sobre cómo va a volver a la estabilidad presupuestal y al crecimiento. La pelota, claramente, sentenciaba al final de estas declaraciones, está en el tejado del gobierno de Grecia. Sobre este tema también habló el señor Peter Pratt del Banco Central Europeo, diciendo Grecia tiene elecciones respecto a qué reformas puede realizar para alcanzar un acuerdo de financiamiento con los acreedores, decía que es el economista en jefe del Banco Central Europeo. Hay un margen para elecciones, pero también hay unas limitaciones a estas elecciones, decía Pratt a los periodistas, coincidiendo con una conferencia económica del Banco Central de Austria. Las reformas que decida acometer un país, ya sean en materia de educación, empleo, etcétera, tendrán que ser sostenibles y ofrecer un paquete coherente, decía Peter Pratt. Aunque el actual ciclo de recuperación de la eurozona incluye el riesgo de que la gente pierda el apetito por las reformas,
Pratt agregó que es más importante que los políticos aprovechen esta oportunidad para acometerlas. Además señaló que las reformas estructurales no tienen por qué traducirse necesariamente en austeridad para la población. Las reformas tienen que comunicarse de una manera más concreta, indicaba él. Cuanto más tiempo se espere un país para hacer estas reformas, mayores serán los problemas que se dejan en la herencia, decía Pratt, aunque aseguró que nunca es tarde. Sin embargo, indicó que si un país carece de reformas estructurales, está generando un riesgo para la integridad de la Unión Monetaria, de la que es miembro. Hay un interés colectivo en las reformas, pero esto no significa que sea una talla única para todos, es decir, hay margen para la flexibilidad. En cuanto a la pregunta de si el Banco Central Europeo estaba listo para una posible salida de Grecia de la eurozona, Pratt dijo que los miembros del Banco Central Europeo tienen experiencia en la preparación y gestión de crisis. Es decir, ya no dijo no vamos a hablar de ese tema, ya no dijo este es un escenario que no es posible que vaya a suceder, ya dice ya tenemos experiencia en esto. Bueno, habrá que ver si a las pruebas nos vamos a remitir, pero vamos, por lo pronto, insisto, en todos lados parece haber el consenso de subir la retórica en contra de Grecia. Y bueno, pues la otra noticia fue, ante estas situaciones, ante estas declaraciones, el gobierno de Alexis Tsipras llamó a una junta de emergencia en este mismo día de hoy. Vamos a ver un poco más adelante cuáles son las conclusiones de esa reunión de emergencia. Y finalmente, aquí puede haber de dos sopas, ¿no? Una que decidan, pues nos la jugamos, ¿no? Vamos a seguir presionando hasta el final, a ver qué pasa, a riesgo de que estalle la economía de Grecia en 1000 pedazos. Y por el otro lado, la posibilidad, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Pues ya, o sea, ya estuvo bien, ya lo intentamos, no salió. Señores, a doblar las manitas y entregar las reformas que nos están pidiendo. Vamos a ver por cuál de las dos opciones se van. Corte comercial, 10 de la mañana. Regreso bien rápido para contarles las previsiones de crecimiento de Ewell Nowotny, unas declaraciones muy interesantes que había hecho. También le voy a platicar un poquito sobre el Commitment of Traders. Y también, no es cierto, el que hizo las declaraciones muy interesantes, bueno, ahorita se las voy a platicar de regreso. Y el Banco de Rusia vuelve a bajar los tipos de interés el día de hoy. 1%, casi nada el movimiento. Le voy a tener todos estos detalles en el tercer bloque de Punto 9, que ya regresa. Punto 9. Lo hacemos juntos. Hola, soy Sergio Rocha. Tengo 10 años operando los mercados de divisas. Déjame acompañarte con mis comentarios y la mejor música en inglés y español todos los días desde la apertura de mercados en Europa hasta el mediodía americano. Aquí, en vivo, en Forex Hispana Web Radio. Sintonízanos de lunes a viernes por www.forexhispana.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. 10 de la mañana con 2 minutos, seguimos en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. Le comento, sale mejor a lo esperado, el índice de vivienda de la NAF sube a 59 desde el 56 esperado y el 54 de la previa. Continuando con más información, fíjese usted que le decía yo en el tema de otras declaraciones de Peter Pratt, el momento ha llegado para que los gobiernos aborden cambios estructurales de largo plazo a la vista de la mejora del contexto económico, declaraba Peter Pratt. Estos comentarios se producían, pues obviamente, mientras Bruselas presiona a los gobiernos para pues hacer cambios en sus economías, como la flexibilización en el mercado laboral, para que se pueda hacer más fácil la contratación y el despido, ampliar el potencial de crecimiento de largo plazo, etcétera. Pratt dijo que el Banco Central no ha pedido a todos los países que implementen las mismas reformas. No necesitamos que todos los países de la eurozona adopten idénticas reformas estructurales. Lo que necesitamos es un marco que refleje las diferencias entre los países en base a sus condiciones nacionales y a sus similitudes en virtud de pertenecer a una unión monetaria. Bueno, pues así las cosas el día de hoy. Y le decía yo, muy interesante los comentarios que lanzaba en esta jornada también el señor Ewell Nowotny. Decía, deberíamos de considerar la posibilidad
de que la gran recesión ha marcado ya el comienzo de una nueva era de tasas de crecimiento menores, así lo declaraba Ewell Nowotny en la apertura de una conferencia en el Banco Central de Austria. Aunque la política monetaria juega un papel importante al gestionar las fluctuaciones de demanda, estabilizar los precios, la producción y el desempleo, es menos vital para mejorar el potencial de crecimiento de largo plazo de la economía, decía Ewell Nowotny. Ahora, a su juicio, él dice: las políticas estructurales, las instituciones, la investigación y el desarrollo son los que juegan el papel estelar, uno más significativo para el crecimiento. La incertidumbre en torno a la evolución económica futura, así como la deuda pública y privada, además de la empresarial pendiente, pues han llevado a los hogares a aumentar sus ahorros y a las empresas a retrasar las inversiones. Pues así las declaraciones el día de hoy de Ewell Nowotny. Continuando con más información, fíjese usted que el viernes pasado, después del cierre del mercado, se publicó el Commitment of Traders y, entre otras cosas, apunta a que hay prácticamente una apuesta alcista hacia el dólar, se mantiene en contra de las 8 principales divisas que se reportan en este Commitment of Traders. Los mayores cambios se notaron en el yen japonés y en el euro, con posiciones en corto en el euro reduciéndose y con posiciones de corto en el yen aumentando. Se movieron en sentidos contrarios estas posiciones. Las ventas de dólares fueron compensadas por una compra, le digo especialmente en contra del yen. Aumentaron en 3.100 millones las posiciones en corto con el yen japonés, mientras que en el tema del euro hubo una reducción de cortos de algo así como unos 3.900 millones de dólares. Y continuando con más información, el Banco Central de Rusia rebajó este lunes los tipos de interés por cuarta vez este año con el fin de limitar la contracción económica de este país, y si bien la entidad indicó que el margen para seguir relajando la política monetaria ahora era limitado por los riesgos inflacionarios, el Banco Central rebajó los tipos de interés en 1% al 11.5%, lo que ya el mercado se estaba esperando. El mercado había descontado esta rebaja después de que algunos altos cargos del banco se hubieran comprometido con una reducción del coste de crédito. Aún así, luego de 4 rebajas de este año, los tipos de interés siguen por encima del 10.5% que había a principios de diciembre, antes de que se aplicara una subida de emergencia de la tasa hasta el 17%, que ayudó a estabilizar el rublo, que pues estaba desplomando, ¿se acuerda usted?, en medio del incremento de las sanciones a Rusia y la caída, combinada con la caída de los precios del crudo. El Banco Central destacó ahora los riesgos que dice son considerables para la economía, aunque indicó que hoy ando más trabado que nunca, ¿verdad? Aunque indicó que las presiones inflacionarias se han reducido de cierta medida. La entidad espera que la economía se contraiga un 3.2% este año, por debajo de la previsión anterior que tenían, de una contracción de entre un 3.5 y un 4%. Bueno, pues voy por café, si le parece bien. Hasta aquí llegamos con el programa del día de hoy. Quédese con nosotros si nos está escuchando en vivo, porque más adelante le voy a estar platicando el día de hoy sobre algo que ha estado apareciendo y rolando por el chat durante esta jornada. Y es cuando te pones a hacer operaciones que, pasado el momento de la euforia, dices, ¿sabes qué? Esto, ¿por qué rayos lo hice, no? ¿A qué nos lleva? ¿Qué es lo que nos lleva a ese tipo de operaciones? ¿Cómo evitar caer en ese tren? ¿Cómo controlar o ayudarse a controlar la mente? Vamos a hablar de algunas ideas al respecto de esto y por qué es que surge este tipo de patrones de comportamiento. De regreso en un ratito más aquí en la charla de esta mañana a través de En Vivo en Radio Forex Hispana. Yo por lo pronto, si me está viendo una grabación a través de YouTube, gracias por la compañía. Si me está escuchando en vivo, quédese con nosotros, se va a poner bueno. Seguimos con más aquí en la programación en vivo de Radio Forex Hispana. Adiós. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó Estás escuchando Radio Forex Hispana.